Iglesia de Jesucristo. Feliz aniversario. Durante un corto tiempo, 53 días, hace 2000 años atrás aproximadamente, se sucedieron una serie de acontecimientos, yo diría fundamentales para la historia de la humanidad. No hace mucho recordamos la Semana Santa y ahí recordamos dos acontecimientos especiales, como fueron el Viernes Santo, el Gólgota, el Calvario, cuando Jesús es entregado en la cruz, y el tercer día, el glorioso día de la resurrección. Luego pasaron 40 días y llegó el día de la ascensión de Cristo, cuando Él deja esta tierra, y eso lo celebramos la semana pasada, el jueves. Pasaron 10 días más, y lo que sucedió ese día es lo que estamos celebrando hoy, el día de Pentecostés. Hoy estamos celebrando el día de Pentecostés y muchos no saben lo que están celebrando. Es un día rojo, un día especial, pero no se sabe lo que es. En Pentecostés, entre otras cosas, y por eso les dije feliz aniversario, estamos celebrando el nacimiento oficial de la Iglesia de Jesucristo en la tierra. Esa iglesia de la cual Jesús dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero hay mucho más que esa celebración, hay mucho más que ese cumpleaños, hay mucho más que ese aniversario. Pero quiero mirar un poquito los diferentes acontecimientos que les fui nombrando, que fueron, como yo dije, fundamentales para la historia de la humanidad. Porque el poder del Espíritu Santo, que fue eso lo que sucedió en aquel primer Pentecostés, cuando el poder del Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos que estaban reunidos en aquel lugar llamado el aposento alto. El poder del Espíritu Santo y lo que sucedió en la cruz son dos cosas que están tan unidas entre sí que no se pueden separar. Por un lado, Juan 3:16, lo que se llama la pequeña Biblia, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre envía al Hijo para que el Hijo venga a esta tierra a entregar su vida, a entregar su sangre como precio por el rescate de toda la humanidad. Y luego es el Hijo el que envía al Espíritu Santo para ocupar un lugar aquí en la tierra. Jesús dijo: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes. Lo dice un poquito más adelante, vamos a leer algunos versículos en Hechos capítulo 1. El verso 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La cruz se levanta en el monte Calvario, también llamado el Gólgota. Y allí Jesús entrega su vida como un sacrificio. Ese sacrificio era lo que la justicia de Dios reclamaba. Jesús también entrega y derrama su sangre, porque la Biblia decía que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso es que a través de Jesús somos perdonados, somos limpiados y somos justificados. Bendito sea Dios. Pero cuando Él está colgado en la cruz y termina y ya está a punto de entregar su espíritu al Padre, su obra, su tarea, su misión estaba cumplida. Lo que Él había venido a hacer a la tierra, y a veces decimos que la sombra de la cruz
siguió a Jesús desde el momento del nacimiento. Lo que él había venido a hacer a la tierra ya estaba cumplido. Y no había sido fácil para el Hijo de Dios. Porque así como Jesús era 100% Dios, también era 100% hombre, ser humano, con las mismas pasiones, dolores, dolencias, igual que tú y que yo. Y dice la Biblia que cuando él estaba en Getsemaní orando unos poquitos días antes de ir a la cruz, dice la Biblia que había gotas de sangre, sudor de sangre había en su frente. Y eso se sabe, se muestra que había una tremenda angustia en el cuerpo de Jesús viendo el momento que iba a vivir. Y por eso le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando es ahí, él entrega su espíritu al Padre, dice: consumado es, como diciendo, lo que vine a hacer a esta tierra ya está hecho. Ni la tentación, ni el diablo, ni nadie lo pudo hacer que yo no lo cumpliera. Consumado es, dice Jesús. Y es sepultado. Y luego llega el domingo, el primer día de la semana, y Dios el Padre, mostrando que había aceptado el sacrificio de su Hijo, lo levanta de la muerte, lo levanta de los muertos. Y Jesús resucita en ese glorioso día de resurrección, en poder, en gloria y en majestad. Bendito sea el nombre del Señor. Luego Jesús está en la tierra 40 días. Dice el versículo 3 de Hechos 1, a quienes también después de haber padecido se presentó, está hablando de los discípulos, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. La Biblia no nos habla mucho de esos 40 días, más que se encontró con los discípulos en alguna oportunidad. Uno de los evangelios relata que Jesús estaba en la orilla del lago y los discípulos vienen, no lo reconocen y Jesús los está esperando con un asado de pez y pan. Y ahí se dan cuenta, cuando él toma el pan y lo parte y lo bendice, se dan cuenta que era Jesús. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15 que se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y luego, cuando le da instrucciones a sus discípulos antes de partir, y eso lo encontramos en el último capítulo del Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. Y llega ese día, el día que se celebró la semana pasada. Luego de los 40 días de la resurrección, llega el día de la ascensión de Jesús. Otro acontecimiento tremendamente importante, queridos, para todos nosotros. Por un lado, Jesús volvería otra vez a tomar su lugar al lado del Padre. Ese lugar que había dejado para venir a la tierra a cumplir una misión. La cumple y ahora Él retorna. Pero ahora Él retorna con una nueva misión, con algo nuevo para hacer. Dice la Biblia que ahora Él estaría sentado a la diestra del Padre, intercediendo, orando, pidiendo por cada uno de sus discípulos, por cada uno de sus seguidores, por cada uno de nosotros. Él ahora está a la diestra del Padre, intercediendo por tu vida y por mi vida. Por eso cuando pasen por momentos difíciles, de tristeza, de angustia, de problemas, de lo que sea, recuerda, hay alguien que está a la diestra del Padre, orando, pidiendo, intercediendo por ti. Y ese es Jesús. En su nueva misión, luego de dejar esta tierra y ascender a los cielos. Pero también Jesús les había prometido a los discípulos: y aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero físicamente Él no podría estar en todo lugar. Si Él estaba en Jerusalén, no podría estar en Capernaum. Y si estaba en Capernaum, no podría estar en Galilea, y menos todavía en Yerfela y en Yacosfer.
Por eso era necesario que Él enviara al Espíritu Santo para que Él, a través del Espíritu Santo, pudiera estar en todo lugar y pudiera estar y vivir en cada corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso también se podría cumplir la promesa de Jesús cuando dijo: donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Y Él no lo estaría físicamente, pero lo estaría a través de la presencia del Espíritu Santo. Luego de la ascensión pasan 10 días. En esos 10 días los discípulos están reunidos en Jerusalén orando y esperando. Orando y esperando, con fe, con confianza, pero con paciencia. Y eso también Dios pide de nosotros, queridos. Que oremos con confianza, con fe, pero muchas veces también con paciencia. Porque no siempre Dios responde al instante, o Dios responde como tú y yo o nosotros queremos. Tenemos que orar y esperar la respuesta de Dios, que siempre vendrá. No de la manera que a veces nosotros la pensamos, porque Él piensa mejor que nosotros. Porque sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Pero sí recuerda, cuando oramos y pedimos a Dios, hagámoslo con fe, con confianza y con paciencia, como lo hacían los discípulos en el aposento alto, sabiendo que si Jesús les había prometido algo, lo iba a cumplir. Jesús les había dicho: yo enviaré la promesa de mi Padre, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y Jesús se va, y ellos dicen que después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Alabando y bendiciendo a Dios. Pentecostés entonces es también sinónimo de esperar. Pentecostés es sinónimo de anhelar, porque ellos estaban ahí reunidos esperando, anhelando la promesa que Jesús les había dicho. Jesús les había dicho: yo no voy a estar, yo me voy, pero no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque yo voy a enviar al Consolador. Yo voy a enviar a otro, al Consolador, para que esté en ustedes y con ustedes para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Importante saber que el Espíritu Santo no nace el día de Pentecostés. No comienza a actuar el día de Pentecostés. Digamos sí que el Espíritu Santo comienza una nueva misión, una nueva forma de actuar en el día del Pentecostés. Porque toda la Biblia nos habla del Espíritu Santo como una de las 3 personas de la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que fue derramado de una manera especial en aquel día de Pentecostés, existió como Dios desde antes de la fundación del mundo. Génesis 1 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, el primer capítulo de la Biblia. Y el último capítulo, el capítulo 22 del Apocalipsis, dice: y el esposo y el Espíritu y la esposa dice: ven, Señor Jesús. O sea, el Espíritu Santo ha estado activo como el Padre y como el Hijo durante toda la historia. Lo único que el día de Pentecostés el Espíritu Santo es derramado de una nueva manera, dándoles a los discípulos el poder que ellos necesitaban para comenzar a realizar la tarea que Jesús les había dicho que realizaran. Y vamos a leer algunos versículos del capítulo 2 del libro de los Hechos, que dice así la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y luego vamos a ver que había gente que había venido a Jerusalén de diferentes partes. Lo que pasa que ese día, no voy a entrar en toda la historia, pero ese día todos los judíos
celebraban una fiesta, una de las más grandes fiestas que tenía el pueblo judío. Y por eso toda la gente que podía venía a la ciudad de Jerusalén a adorar a Dios. Era la fiesta de Pentecostés. Por eso, entre otras cosas, dice la Biblia que había tanta gente reunida en la ciudad. Pero los discípulos estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua de la que hemos nacido? Y ahí habla entonces de dónde habían venido, de las regiones de África, de Egipto, de romanos, etcétera, etcétera. Dice: y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Algunos se burlaban y decían: están llenos de vino. Entonces Pedro, ese Pedro que Jesús le había dicho: apacienta mis ovejas. En Juan, el último capítulo, Jesús manda a Pedro a pastorear. Pedro se levanta y alza la voz y les dice: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como ustedes suponen, puesto que es la hora tercero del día. Mas esto es lo que dijo el profeta: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bendito sea Dios. El relato de ese día glorioso, fundamental para la historia del cristianismo, no solo porque ahí nace oficialmente la iglesia, sino porque ahí es derramado sobre los discípulos el poder que ellos necesitaban para comenzar a predicar el Evangelio de Jesús, para comenzar a llevar el Evangelio de Jesús a todas las naciones conocidas de aquel tiempo. Y sabemos que en poco tiempo el Evangelio fue llegando a las diferentes naciones, a las diferentes zonas del mundo, porque los discípulos estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Algo había sucedido. Esos discípulos que estaban en ese mismo aposento alto, cuando Jesús fue crucificado, estaban ahí juntos, llenos de miedo, de temor. La puerta cerrada, con miedo de que los judíos también a ellos los mataran. De pronto acontece esto que hoy estamos celebrando. El bendito Espíritu Santo es derramado, les bautiza con fuego, con poder, y ahora algo cambió dentro de ellos. Ese temor, ese miedo es quitado, y ahora ellos, llenos de poder y de unción, salen a predicar el Evangelio de las buenas nuevas. Queridos, y eso es lo que el Espíritu Santo hace también en cada hombre y mujer que le recibe, en cada hombre y mujer que anhela ser lleno del Espíritu Santo. Nos cambia, nos transforma, nos llena de poder, de fortaleza. Bendito sea el nombre del Señor. Queridos, el poder del Espíritu Santo
no es un trofeo al final de una carrera. Hace 2 domingos, creo 3, Marita predicaba sobre ese pasaje en Hebreo donde dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Estamos en una carrera rumbo a la tierra prometida, rumbo a la presencia de Dios cuando terminemos nuestra vida aquí en la tierra. Pero el poder del Espíritu Santo no es un trofeo que se da cuando se termine la carrera. No es como cuando los deportistas corren una maratón y llegan y se les da una medalla por haber corrido la carrera. No, todo lo contrario. El Espíritu Santo vino para darnos la fuerza necesaria para que tú y yo podamos correr la carrera de cristiano. Algo totalmente diferente. No es un premio, no es un trofeo cuando termine la carrera, sino que ha venido para darnos la fuerza necesaria para que tú y yo en este mundo lleno de maldad, y dice la Biblia, la maldad se irá multiplicando cada vez más, para que tú y yo en este mundo podamos correr la carrera cristiana, podamos correr con Jesús y un día podamos llegar a la presencia de Dios. El Espíritu Santo no viene a nosotros como una recompensa porque somos perfectos, sino todo lo contrario. Él viene a nosotros justamente porque no somos perfectos. Porque no somos perfectos, Él viene porque nos quiere ayudar a caminar el camino de la perfección. Bendito sea el nombre de Dios. Y aparte, el Espíritu Santo nos quiere dar el poder para llevar a otros a esa carrera. O sea, para testificar, para hablar de Jesús, para que otros conozcan a Jesús y entren en esa carrera del cristiano. Jesús le dijo: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que tú y yo necesitamos es ser llenos del poder del Espíritu Santo. Lo que tú y yo necesitamos es ser llenos del poder del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Finalizo diciendo: el Espíritu Santo también vino a consolar. El Espíritu Santo también vino a consolar. Él es el consolador por excelencia. Cuando Jesús habla de que Él se iría, le dijo: pero no tengan miedo, no tengan temor, no se pongan tristes, porque les enviaré a otro, les enviaré al Consolador. El Espíritu Santo es llamado el Consolador. El Espíritu Santo también vino a ayudar al que necesita ayuda. Si necesitas ayuda, no tienes que pelear solo. El Espíritu Santo está para ayudarte. El Espíritu Santo está para ayudarte. Y también el Espíritu Santo vino a equipar al cristiano con poder para poder ser testigos de Jesús. Queridos, la presencia, el poder y la unción del Espíritu Santo no conoce límites. El poder del Espíritu Santo no conoce imposibles. Por eso cuando tú y yo nos llenamos del Espíritu Santo, podemos caminar por esa carrera que tenemos hacia adelante, venciendo todos los obstáculos en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, que al igual que los discípulos en el aposento alto, tú y yo podamos anhelar, buscar y anhelar ser bautizados y ser llenos del Espíritu Santo y del poder de lo alto. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a inclinar nuestra cabeza y orar a nuestro Dios.